Seguimos aquí en la tertulia del quilombo y hoy es viernes. Y los viernes, ¿por qué nos gustan los viernes a los quilomberos? Nos gusta porque, bueno, paramos el balón, miramos hacia arriba y a ver a quién le podemos dar ese pase, a ver si podemos pensar un poquito en profundidad. Y bueno, después de lo que hemos visto, después del día infame, del día abyecto que tuvimos que soportar ayer a través de los medios de comunicación, le pregunté a Javier Venegas por WhatsApp: Javier, ¿qué es todo esto? A ver, explícame, ponme en situación, ¿qué quiere hacer? ¿Por qué esto a Pedro Sánchez le viene tan bien? ¿Y cuál es el sustrato de todo esto? ¿De dónde viene? ¿A quién se lo han copiado? ¿Quiénes son los que están haciendo esto? ¿Lo vemos en Chile? ¿Lo vemos en Estados Unidos? ¿Lo vemos en España? Y le digo: Javier, ¿qué está pasando? Me dice: el viernes te lo explico. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Luis. Muy bien, gracias. Bueno, mira, un tuit tuyo. A ver, vamos a ver. Dice: la manipulación del PSOE, esto es de ayer, la manipulación del PSOE es estrategia de libro. Consiste en sacar del debate el grave problema catalán que preocupa a votantes con afinidades distintas y sustituirlo por una confrontación artificial, izquierda-derecha, que separe a esos votantes. Y en ese mismo hilo, el PSOE necesita evitar a toda costa que la campaña se centre en los graves problemas y cuestiones en lo que es incompetente. Su única oportunidad consiste en ideologizar y radicalizar la campaña, apelando al lado emocional de sus votantes y eliminando la racionalidad. Bueno, Javier, está muy bien dicho, está muy bien explicado. Pero claro, a mí me venía a cuento porque ayer teníamos precisamente un dato de la EPA que había que enterrarlo. Así como había que exhumar a Franco, al dato de la EPA había que inhumarlo porque eso era pólvora para el PSOE. Eso era terrible, era un barril de pólvora. Todo es pólvora para el PSOE. Todo lo que sea ir más allá de la cuestión falsamente ideológica, de la polarización política, reideologizar la campaña, todo lo que no sea eso es dinamita para el Partido Socialista, porque es un partido que a la vista está de su discurso, de su cadencia de discurso, no es ninguna alternativa, no aporta nada hacia la resolución o simplemente afrontar los graves problemas que tenemos. Que el problema es el territorial, fundamentalmente es el territorial, y el segundo problema es una cuestión de que la economía no termina de carburar y vienen vientos contrarios que vamos a ver hasta dónde nos van a afectar, claro. Pero somos más felices. Yo ya te veo que eres más feliz después de la exhumación de Franco. Aquí ya lo estamos disfrutando, y los parados también son más felices porque tienen el consuelo de que viven en una democracia más justa, ¿no? Más legítima. Esa anomalía empieza a curarse, ¿no? En un artículo en disidencia.com comentabas que las nuevas ideologías se vuelven más agresivas, más irracionales, y precisamente esto de solucionar los problemas de la gente, ¿a quién le importa, Javier? ¿A quién le importa? Es decir, lo primero que hay que entender es que la política no resuelve problemas generales. Los puede encauzar y puede hacer que la situación mejore. Eso es lo que hay que entender, que a veces los políticos, y no solo políticos, periodistas, incluso personas inteligentes, hablan de que la política está para resolver problemas. La política no puede resolver problemas. Los problemas generales de la sociedad, es decir, la pobreza, el paro, pues todo aquello que de verdad nos puede agobiar, la política no puede hacerlos desaparecer. Puede hacer más conllevables, puede hacer que haya menos desempleo, puede hacer que estemos menos agobiados por la cuestión económica, y puede mejorar las situaciones, las condiciones de vida, pero los problemas no se resuelven. Eso es lo primero que hay que decir. Y lo segundo, que es la parte de tu pregunta, creo recordar, era lo de... Sí, ideologías mucho más agresivas. Bueno, sí, tú citas en ese artículo a Kathleen Baum, ¿no? Sí, que escribe un libro, en 2012, Theory of sí. Political Parties. Dice que han descubierto que para ganar votos no hace falta hacer un programa y estudiar los problemas de la sociedad. Directamente le roban la agenda a los activistas y lo incorporan. Y defienden esas ideas como suyas, lo cual es peligrosísimo. Eso es lo que muestra es una deriva de los partidos políticos, no solo en España, sino en general. Los partidos políticos surgen para ayudar a la sociedad a
asimilar información, analizarla y resumirla de tal forma que son como think tanks, para que tú, que estás trabajando y tienes otras cosas que hacer, los partidos políticos te ayudan a comprender un poco las opciones que tienes o que tiene la sociedad para abordar problemas. Los partidos políticos desde hace tiempo solo se centran en la consecución de votos, es decir, el poder, la obtención del poder. ¿Qué ocurre? Que han eliminado, y si tú conoces un partido desde dentro, un partido político, que yo tengo la desgracia de conocer algunos, o la suerte, como quieras entenderlo, han eliminado todo lo que es la materia gris del partido. El partido es una máquina de marketing, pero el partido ya no analiza la realidad, ya no hay más que a veces una tropa de politólogos bastante infantilizados, con muy poca experiencia, con ningún conocimiento de la realidad a pie de calle. Entonces, han eliminado esa función elemental del partido político, se han convertido en máquinas de vender un producto, de capturar clientes, y para eso es mucho más cómodo y mucho más económico para ellos que los grupos activistas que existen, que están bien organizados, que ya han identificado o están creando sus propios consumidores, incorporarlos a sus programas de campaña, a su política. Y Javier, lo que hemos visto ayer, ¿dónde se engloba? Porque me comentabas, esto es lo que está haciendo la derecha en Estados Unidos. Exacto. Que es precisamente buscar este tipo de provocación, de arrinconamiento del contrario, etcétera. Pero no termino de verlo todo. Explícamelo. Es decir, ¿por qué este movimiento? ¿Por qué lo que vimos ayer con Franco y esa operación de ese espectáculo infame tiene relación con lo que está pasando en otros países? Tiene relación porque, es decir, el Partido Socialista no está buscando capturar nuevos votos o buscar votos fuera de su espectro ideológico. Lo que está buscando es movilizar a su voto objetivo, a sus votantes, a los que son más afines y tienen mayor fe en una serie de ideas que, para mi juicio, están equivocadas dentro del socialismo, por supuesto. Pero no intenta buscar los votantes. ¿Qué tienen que hacer? Movilizar a los suyos, que no se desmovilicen, porque ese es el gran miedo que tiene el Partido Socialista, es la desmovilización de la izquierda o la fragmentación del voto de la izquierda. ¿Y cómo consigues eso? Pues como hacen los norteamericanos, llevan haciendo bastante tiempo, que es no hacer campañas para buscar votos fuera de tu espectro, aquellos que no te van a votar porque no comparten tus ideas, sino provocar situaciones polémicas de confrontación, es decir, lanzar mensajes muy ideologizados, o hacer acciones muy ideologizadas, como la sumación de Franco, este tipo de cosas, para que los demás, los que son contrarios a ti, hiperreaccionen, es decir, reaccionen con violencia, se sientan agredidos o se sientan violentados, para que esa amplificación de tu acción a través de la propia reacción del adversario movilice a tus votantes. Es decir, se produce una polémica y una agresión hacia el adversario para que el adversario reaccione violentamente, es decir, con intensidad en los foros, en las redes sociales, y eso haga que tus votantes vuelvan a la vida. Es decir, existe un peligro de que de verdad España es franquista, ¿no? Es decir, vamos a tener que votar por un partido que es antifranquista. Pero ayer, eso es un arma de doble filo. Eso te puede salir bien, como también puede generar el efecto contrario. Es decir, que en los últimos meses miles y miles de personas se acerquen al Valle de los Caídos, surja una especie de sentimiento, de sentimiento de afinidad hacia... porque el español es muy de, mira, no me tomes el pelo, o es muy sensible a cuando quieren que le metan ideas en la cabeza, decir, mira, es que esto apesta, lo que estás haciendo apesta. Y a veces también genera una especie de reacción, con lo cual, ¿hasta qué punto te doy la razón en que ayer el Partido Socialista decía, esto nos ha funcionado muy bien? Algo deben haber notado que esto electoralmente les tiene que haber funcionado muy bien. Así como lo de Cataluña, por ejemplo, le está funcionando muy mal. Entonces, en ese sentido, muy bien. Pero ¿hasta qué punto esto puede mantenerse en el tiempo? La fecha es, a mi juicio, es una fecha que es demasiado temprana. Es decir, la sumación de Franco les hubiese venido mucho mejor dentro de 7 u 8 días. Es decir, una semana más tarde. Cuanto más cerca de las elecciones, mejor.
¿Cómo van a Pero ha venido muy bien para tapar lo de Cataluña. Claro, lo que intentaban era tapar la vía de agua que había con Cataluña, que es un problema que, lógicamente, no solo el PSOE, sino en general da la sensación de que los partidos no quieren abordar porque abordar el problema catalán tiene costes políticos. Y los partidos, como hemos dicho, lo que quieren es mantenerse en el poder y no asumir ningún coste político que no sea irremediable, que no haya más remedio que asumir. Y el PSOE ha estado detrás de perfil dentro de una equidistancia y sobre todo de una inoperancia absoluta con el tema catalán, y eso le estaba suponiendo un fuerte desgaste, porque como decíamos en el tuit que tú has puesto, hay una... Con el tema catalán no es solo gente de derechas, es decir, es una sensibilidad más amplia. Hay gente de izquierdas y gente progresista que el tema catalán le preocupa profundamente. Es decir, entonces eso era algo que había que tapar. ¿Lo han tapado cómo? Pues haciendo cogiendo a Franco y utilizándolo como elemento de disruptor y que rompe ese guión, rompe el relato catalán, lo aparca, lo quita de la memoria del pensamiento colectivo y crea una agenda nueva que es el franquismo y el antifranquismo. Es decir, en una sociedad que en realidad, como decías tú, no hay peligro de que la gente vaya a ir al Valle de los Caídos porque esté molesta. Lo que interesa es que los grupos más reactivos aparezcan en los foros públicos y se enfrenten a los socialistas. Es el viejo adagio de ese gran estadista llamado Rodríguez Zapatero, cuando le dice en un micrófono de estos, que quedaran encendidos, y se lo dice a Gabilondo, le dice: necesitamos que hay tensión. Al final, ¿estamos en lo mismo? Es decir, mira, fíjate, hay una cosa que es una gran, y se está viendo, la gran mentira que ha habido, ¿no? Con el tema de que el problema es que las redes sociales están polarizando a la opinión pública. Estamos viendo que es falso, no son las redes sociales, son los partidos políticos. La polarización empieza desde hace ya bastante tiempo. Son los partidos políticos los que inyectan odio y veneno en la sociedad. Es decir, confrontación, porque les interesa, porque han descubierto que las campañas electorales no suman votos. El que no es afín no te va a votar. Me alegra que digas eso, porque ayer yo escuché a Juan Soto Ibarza en Espejo Público diciendo que lo que había pasado en Cataluña se parecía mucho a lo de los chalecos amarillos, que era una protesta de frustración. Y yo dije, no estoy de acuerdo. A estos chicos los han educado en el odio. O sea, a estos chicos les sale muy bien, a estos chicos no les sale la palabra frustración de la boca, lo que les sale es españoles hijos de puta. Esa es la palabra que dicen. Estado fascista, Estado opresor, iros a su casa. Es odio. La comparación con los chalecos amarillos siempre me ha parecido que está fuera de lugar. Claro, es que vienen en plan revolución posmoderna, revolución de frustración, como si esto fuera el mayo del 68, pero ¿de qué estamos hablando? Y al margen de que el mayo del 68 ya fue en sí mismo un auténtico disparate, porque no eran los obreros o la gente humilde. Ahí está. Eran niños los pijos, igual niños pijos, como decía Pasolini. Decía, a mí, ustedes, le decía, ustedes son niños bien, niños pijos. A mí los que me preocupan son los policías, porque los policías sí que son hijos de obreros. Claro. Pasolini, que era comunista, claro. Efectivamente no se ponía del lado de los niñatos del 68, y aquí pasa exactamente igual. En Cataluña lo que han visto los policías decían, pero si son todos niños bien, son niños de más allá de la diagonal. Sobre todo, pero hay un cambio añadido muy, muy peligroso en el que nos encontramos ahora, porque esto ha ido a más. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del mayo del 68, ya aflora esa burguesía, ese niño que ha vivido en una burbuja y que quiere un mundo a la medida de sus deseos, ¿no? Es decir, todo. Pero el problema es que ahora esto se ha agravado, y lo que sí se ha identificado, y no es que lo diga yo, se ha identificado, es que las personas estamos trasladando nuestros problemas existenciales a los problemas sociales. Es decir, nuestras frustraciones, nuestra incomprensión de nuestra propia vida, aquello que queremos que no vamos a conseguir o que no podemos conseguir, aquello que nos frustra, lo convertimos en problemas sociales. Nuestros problemas existenciales se convierten en problemas sociales. Lo que ves en Cataluña, por ejemplo, es gente que no tiene identidad. Son personas que buscan desesperadamente una identidad personal. Y como tú has dicho, la identidad se la va a dar el nacionalismo. Tranquilos, venid con nosotros. Cambian su identidad personal, que se sienten que no son representativos, que se sienten, digamos, que no pintan nada, que no se construyen como personas, no se realizan como personas, no se autorrealizan. Y entonces
Buscan, ¿qué hacen? Como ellos no son capaces, se suman a una identidad colectiva. Es decir, eso es lo que hace el nacionalismo. Es decir, tú tienes un sentido, un lugar en el mundo, pero sí te vienes con nosotros. Pero mira, lo comentaba con los reporteros de PD América, que ellos son de Venezuela, les decía, ¿habéis visto esas imágenes de un chico que parece ser venezolano, que dice, esto es como Venezuela, tal? Él con los separatistas quemando contenedores, diciendo, voy a quemar contenedores hasta que me den libertad de expresión. Un tío que ha venido de Venezuela y que ha sido acogido por este país. Pero como te digo venezolanos, te digo uruguayos, te digo argentinos, te digo que efectivamente el nacionalismo, ese vacío, ese desarraigo cultural, no tienen identidad, como tú dices, pero el nacionalismo les acoge. Están huérfanos y el nacionalismo es como una especie de orfanato en el cual se los acoge. Entonces, la pregunta es, ¿no deberíamos empezar a plantear, no deberíamos también decir, ese proceso de asimilación que hay en Estados Unidos, donde tú ves que los mexicanos compiten entre sí para ver quién habla mejor el inglés, por ejemplo? Porque ahí el proceso es otro. Ahí se siente, ahí hay como una especie de que alguien les arropa, alguien les hace sentir algo. Si tú no le das una identidad, al final esa identidad se la roba a otro. Es que ahí se mezclan muchas cosas. Una de ellas es, por ejemplo, es el incentivo que tiene cada país para que llegue inmigración. Es decir, ¿qué incentivo tiene Europa para los inmigrantes? El estado de bienestar, básicamente. ¿Qué incentivo tiene Estados Unidos para los inmigrantes? La posibilidad de trabajar y enriquecerse. Son incentivos completamente distintos. En Estados Unidos hay una alta competitividad. En Europa la gente de fuera viene porque lo que ven es nuestro estado de bienestar. No es una cuestión, digamos, de vengo a trabajar, sino vengo porque tenéis un estado de bienestar estupendo. No. Vienen porque hay seguridad. Sí, pues no. El estado no vienen por la sanidad, ¿eh? No. Vienen porque pueden vivir tranquilamente, porque pueden vivir mejor, sí, por supuesto, y porque también, pueden salir a la calle sin que les maten. También, pero vienen también porque hay un estado, el estado de bienestar es la seguridad también, ojo, hay un bienestar, hay seguridad, pero hay también, es decir, el incentivo de Europa no es somos competitivos, ese es el incentivo de Europa para un inmigrante, aquí somos competitivos y te puedes enriquecer rápidamente. No. ¿Ese es el incentivo? No, ese es el mensaje. No. Debería serlo. En Estados Unidos nos guste más o menos, lo podemos criticar o no, pero ese es el incentivo fundamental. Hombre, ese fue el incentivo del Estado argentino cuando venían millones y millones de inmigrantes de España y de Italia. Claro. Y al final acabaron construyendo un país. Claro, exactamente, y se lo cargaron. Es decir, desgraciadamente, Argentina era una... Se lo cargaron sus hijos o sus nietos, sí. Pero los padres fueron los que construyeron claro, Argentina era una nación emergente, una nación con un crecimiento sostenido muy fuerte. A finales del siglo XIX era potencia mundial. Claro que sí, y también igual que Venezuela, que creo que la llamaban, no sé si es Venezuela, alguno de estos países que ahora están tan mal en América, que llaman la Suiza de Europa. Sí. Entonces, bueno, pero es muy importante entender que lo que hay a la vista de todo esto es una enorme frustración individual, un vacío interior. Tenemos un vacío. A los hijos los educamos dentro de una burbuja y les trasladamos una imagen del mundo como que el mundo es bello y bueno, o debe ser bello y bueno porque sí, porque tú lo mereces, hijo. Y el mundo a veces no es ni bello ni bueno y hay que afrontar problemas y uno tiene que desarrollar una capacidad de autosuperación. Esa es la ley de la vida, esa es la realidad. Insisto, ¿qué hemos hecho mal para que unos jóvenes vengan aquí a decir que estoy luchando porque el Estado fascista le ha golpeado a mis padres, porque las feministas vengo a vengarme de lo que le habéis hecho el heteropatriarcado a mis abuelos y a mi madre, que vengo aquí por la tumba de Franco porque Adriana Lastra yo escondía el busto de Pablo Iglesias en la sede de Ferraz para que no se lo llevaran a Adriana Lastra, que nació en democracia, que no tiene ni bachillerato y que viene aquí a vender a hacer una cruzada antifranquista que los españoles ya habíamos, por suerte, superado. Entonces, ¿qué hemos hecho mal en ese sentido? Lo que estamos haciendo mal es que estamos aplicando políticas de identidad. Es decir, el hecho de que tú seas feminista o te identifiques con el feminismo de tercera ola es porque tienes una identidad. Te están dando una identidad, te están dando un sentido. El hecho de que un extranjero o un forastero en Cataluña sea más nacionalista que el propio nacionalista e independentista es porque necesita ser aceptado en el grupo y tener identidad. Es un incentivo de identidad. La gente estamos muy mal en el sentido de que
vivimos en una sociedad terapéutica. Todo lo que nos ocurre son traumas. ¿Tú te das cuenta de que se ha llegado a creer? Tú lees El País y todo lo hacemos mal. Y todo es traumatizante. Todo lo hacemos mal. Y todo nos traumatiza. Las 5 alimentos que comes diariamente y que no deberías comer porque lo haces mal. Las 5 cosas que haces después de ir a buscar a tus hijos al colegio y que no deberías hacer. Todo lo haces mal. Es que de hecho, de decir algo ofensivo se ha llegado a decir por los psicólogos, que simplemente palabras que igual ni siquiera se dicen con el ánimo de ofender, que pueden resultar ofensivas, pueden crear un trauma de por vida en el receptor. Es que son cosas completamente delirantes, ¿no? Bueno, nos están escuchando, dice buenos días, si han tenido la oportunidad de ver, esta es una recomendación que nos hace de una serie de Netflix, Sucesor Designado. En la tercera temporada se ve precisamente cómo funciona el marketing, la manipulación del marketing y de las redes sociales. Vivimos en la ilusión, dice otro quilombero, vivimos en la ilusión de que los votantes en su mayoría leen y se informan. Nada más lejos de la realidad. Lo tengo comprobado porque por mi trabajo tengo que hablar con gente muy variada sobre hechos de actualidad y su conocimiento es nulo. Preocupación mayor, el fútbol, hacer deportes y retapas, etc. Como mucho leer los periódicos gratis que reparten en el metro y en los mercados. Y los mantras de los realities. Bueno, y tranquilos que pueden seguir leyendo eso o ver la televisión y se van a encontrar con esto. Como siempre sabes, te traigo alguna sorpresita, 674-128-208, y quiero que veas esta pieza. Yo creo que es, desde el punto de vista ideológico y sectario, de lo más duro que he visto en El Todo es Mentira. Dura unos 1-2 minutos, es una descripción, ustedes juzguen, verdadera, falsa, manipulada, de lo que fue el franquismo. No puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático erigido para un dictador y ya hemos tardado, vamos a ello. El gobierno y los juzgados entienden que Franco no merece seguir descansando en un mausoleo con honores. Motivos sobran. Mientras Franco pasaba las mañanas cazando en el Pardo, se ejecutaban condenas de muerte en todo el país. Se calcula que 150.000 personas fueron asesinadas bajo las órdenes del dictador, 100.000 durante la guerra y 50.000 tras el alto el fuego oficial. El método del fusilamiento fue el más utilizado. Otros muchos perdieron su vida aquí. Tras la guerra, la obsesión de convertir a todos los republicanos en fervientes católicos provocó que Franco montara casi 300 campos de concentración. Aquí fueron torturadas alrededor de 700.000 personas. Los cuerpos de todos los fallecidos fueron enterrados en fosas comunes o abandonados en cunetas, sin identificar. Hoy las familias siguen exigiendo un entierro digno. Otras familias perdieron a sus bebés. ¡Nuestros registros! ¿Dónde están? El tráfico de bebés robados se convirtió en un gran negocio para el régimen y continuó tras la muerte del dictador. Este mismo lunes falleció el doctor Eduardo Vela, la primera persona juzgada por el robo de bebés. El franquismo supuso un frenazo en seco de 40 años para España, una involución de derechos civiles y sociales de la que nuestro país ha tardado décadas en recuperarse y de la que aún siguen quedando secuelas. Bueno, tendría que haberle pedido al realizador que ponga una ventanita con la cara de Javier Venegas mientras veíamos este video. video. Coja una cita y que marca perfectamente este tipo de películas para no dormir. Y es de González Quirós, pero dice: creemos que la historia la escriben los vencedores. Es lo que normalmente se suele decir. Pues no. La historia la escriben los que aspiran a vencer. Esta historia es falsa, pero la está escribiendo quien aspira a vencer. Y quizás, vete a saber, quizás ya han vencido, porque es tanta la mentira. ¿Quién va a discutir esto? Es decir, tú ves eso. No puedes. Tráfico de bebés. Tráfico de bebés. El doctor Vela, el primer juzgado. Sí, y fue absuelto. Fue absuelto. Murió, pero antes de morir, fue absuelto porque se demostró que la persona que le llevó esa bebé robada que le llevó al juzgado se había equivocado y no había hecho el análisis de ADN correspondiente. Sus padres estaban en Estados Unidos. No la habían robado. No, pero no la habían robado. Es peor. Era mentira. Es peor. Pero claro, como no pueden admitir ahora, después de años, de decir que Vela, tienen que decir el primer juzgado, sí, el primer absuelto. No, es que toda la cuestión de los bebés robados, aquella famosa que salió hasta en televisión española, en informe semanal,
Sí, lo de los bebés robados, tú te refieres a los de franquismo y tal. Se ha demostrado que es falso. ¿Es falso? Es falso, pero es que lo sabe todo el mundo. Esto es orwelliano. Lo sabe todo el mundo. En el mundo del periodismo lo sabemos todos. Pero ahí se ha quedado. Oye, y se ha quedado como una verdad. Bueno, y es mentira. 150.000 personas, 100.000 asesinados en la guerra. ¿Qué era una guerra? ¿Qué era una guerra? Es que asesinaba a todo el mundo. La guerra se asesina. Son caídos en combate, es una guerra. ¿O de qué creen esta gentuza de que van las guerras? ¿De qué van las guerras? Que no son asesinados, que son caídos en combate. Y del otro lado también murieron, y muchos, y miles. Es que la guerra es la violencia irrestricta por... Pero parece que Franco los mató a uno por uno. Pero, ¿qué historia es esta? Es decir, dentro de poco va a estar prohibido incluso decir que Franco ganó la guerra. Es decir, te pueden meter en la cárcel por la memoria e historia por decir que nos guste más o menos, ¿no? Que no es tomar partido, sino decir ¿quién ganó la guerra? Pues ayer Javier Ruiz, Hombre, otra víctima de Pablo Basile, otro decapitado por Pablo Basile, ponía un tuit en el cual pedía que la ley de memoria histórica se aplicase a la familia Franco por haber gritado Viva España delante del ataúd, enfrente de, ¿no? Públicamente y delante de 22 cámaras que Televisión Española había puesto precisamente para eso. El mismo gobierno que dijo que no iba a haber cámaras, 22. Pues... Es que lo hace, estamos esto es lo que no puede ser. Si salimos del mundo al mundo de la emoción y de la ideologización, si nosotros lo que tenemos es que mirar bueno, pues que tenemos, ayer la EPA dio el peor dato de creación de empleo desde el año 2012, que está en plena crisis. Es un dato 10 veces peor que el año pasado. Eso sí que traerá frustración y sufrimiento, que luego, como se canalice a través de este tipo de estrategias, eso es una bomba nuclear. Zapatero se fue, el Partido Socialista se fue dejando 5 millones de parados. Es que los españoles no aprenden. No, es decir, sí aprenden. Es que esto en realidad es una polarización. Esto es el PSOE quiere conseguir ser el más votado o ganar las elecciones con lo que llaman los norteamericanos y que lleva haciendo mucho tiempo el Partido Demócrata hasta que fracasó con Trump, que es ganar elecciones por lo que se llama coaliciones de minorías. Es decir, tú creas feministas, veganos, animalistas, antifranquistas, y esos votos, que son en realidad una porción muy pequeña del espectro de votantes, como tú tienes ya tus incondicionales y nosotros los suyos, esa diferencia, esa coalición de minorías, es la que te da la victoria al final, es la que marca la diferencia. Esa es la estrategia del Partido Socialista y por eso no tiene ningún pudor en llevar a España a una confrontación completamente artificial y desde luego, o sea, denunciable bajo cualquier punto de vista. Javier Venegas, ha sido un placer. Gracias por estar aquí en el pasearte una vez más por el Quilombo, en tu sección, lo que es tu sección, esta sección que dedicamos a hacer disidencia, disidentia.com, que es la web en la cual después de ver el Quilombo se tienen que pasar, y si no sois mecenas os invito a hacerlo para apoyar el proyecto periodístico de Javier Venegas. Javier, hasta la semana que viene.